Esa tarde fue uno de los momentos más inesperados, pero al mismo tiempo íntimos, que jamás haya experimentado. Era una tarde de sábado tranquila, de esas en las que todo parece moverse a un ritmo más lento. El sol se filtraba perezosamente a través de las cortinas, proyectando largas sombras en la sala de estar. Mi esposo Mark estaba ausente mientras yo estaba sentada en el sofá, hojeando una revista, cuando la puerta principal se abrió con un chirrido. «¡Hola, papá!», gritó mi hijo Luke desde la entrada. Su voz sonaba más relajada de lo que había escuchado en mucho tiempo. «Hola, Luke», respondí, volteándome para verlo entrar. Mi hijo acababa de regresar de la universidad, el mismo niño que yo había criado, pero de alguna manera diferente. Los cambios sutiles en él eran difíciles de ignorar. La forma en que sus hombros se habían ensanchado, la confianza en sus movimientos. A los 20 años, Luke se estaba convirtiendo en un hombre. Ya no era el niño pequeño al que solía ayudar con la tarea o llevar a la práctica de béisbol. Luke entró en la sala de estar y su mirada se dirigió brevemente a mí antes de dejarse caer en el sofá a mi lado. Parecía cómodo, el tipo de comodidad que se obtiene al estar en casa después de meses de vida en el dormitorio. «¿Cómo va la escuela?», pregunté, una típica pregunta de papá, tratando de entablar una conversación. «¿Está bien?», respondió con voz casual. «Duro, pero bueno». Hablamos un rato de sus clases, sus amigos, las cosas de siempre, pero a medida que avanzaba la conversación, comencé a notar algo. No fue nada específico, solo pequeñas cosas. La forma en que Luke me miraba un poco más de lo habitual, o la forma en que parecía estar pendiente de cada una de mis palabras, me hizo detenerme, pero lo descarté. Después de todo, era normal que un hijo fuera cercano a su padre, ¿no? A medida que avanzaba la tarde, nos adaptamos al ritmo familiar de pasar tiempo juntos, mirar televisión y reírnos de algunos viejos chistes internos. Pero había una tensión subyacente que no lograba identificar. Era como un hilo invisible que nos acercaba más. Algo tácito hirviendo bajo la superficie. En un momento, miré a Luke y encontré sus ojos mientras se detenían en mí. Había algo en su mirada, algo intenso, algo que no esperaba. Me moví incómodamente en el sofá, de repente consciente de la cercanía entre nosotros. «¿Estás bien?», pregunté. Mi voz sonaba más casual de lo que sentía. Luke parpadeó, como si saliera de un trance, y asintió rápidamente. «Sí, estoy bien. Supongo que estoy cansado», asentí, tratando de deshacerme de la extraña sensación que se había apoderado de mí. Quizás lo estaba pensando demasiado. Luke había estado ausente durante meses. Tal vez simplemente se estaba acostumbrando a estar en casa otra vez. Cuando el día llegó a la noche, decidí pedir comida para llevar para la cena. Comimos juntos frente al televisor. La habitación se llenó con los sonidos de la película que habíamos puesto. Pero durante toda la comida, seguí viendo a Luke mirándome por el rabillo del ojo. Cada mirada se sentía cargada. Cada momento se prolongaba más de lo que debería. Me dije a mí mismo que no era nada. Nos estábamos reconectando después de tanto tiempo separados, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Más tarde esa noche, me levanté del sofá y anuncié que me iba a la cama. Luke asintió, quedándose donde estaba, sus ojos siguiéndome mientras subía las escaleras. Intenté deshacerme de la inquietud, diciéndome a mí mismo que solo estaba imaginando cosas. Me acosté en la cama, mirando al techo, mi mente acelerada. La extraña tensión entre Luke y yo seguía repitiéndose en mi cabeza y, por mucho que lo intentara, no podía ignorarla. Di vueltas y vueltas durante lo que parecieron horas, tratando de alejar esos pensamientos. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café flotando por la casa. Me levanté de la cama y bajé las escaleras para encontrar a Luke, sentado en la mesa de la cocina, bebiendo de una taza. «Buenos días», dijo con una sonrisa cuando entré a la habitación. «Buenos días», respondí, tomando una taza de café para mí. Me senté frente a él y, por un momento, todo volvió a parecer normal. Solo padre e hijo, tomando café por la mañana, como solíamos hacer antes de que él se fuera a la universidad. Pasamos el día trabajando juntos en el jardín y, por un tiempo, la tensión pareció aliviarse. El sol brillaba, el aire era fresco y se sentía bien estar afuera. Pero a medida que avanzaba la tarde, esa extraña sensación empezó a invadirme. Después de terminar en el patio, nos sentamos en el porche
ambos sudorosos y cansados. Miré a Luke y vi cómo se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Parecía diferente, mayor, más maduro. Fue un recordatorio de que ya no era un niño, ahora era un hombre. «Realmente has crecido», dije, medio para mí mismo. Luke se volvió hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que me tomó por sorpresa. «Sí», dijo en voz baja. «Supongo que sí». Hubo una pausa, un silencio largo y prolongado que se sintió más pesado de lo que debería. Me moví incómoda, sintiendo el peso de la mirada de Luke sobre mí. «Estoy orgulloso de ti», agregué, tratando de llenar el silencio con algo tranquilizador, algo que parecía más bien lo que un padre debería decirle a su hijo. Pero en lugar de la habitual sonrisa o asentimiento, la expresión de Luke se suavizó de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. «Gracias, papá», dijo en voz baja, casi demasiado tranquila. «Eso significa mucho». Las palabras fueron bastante inocentes, pero la forma en que las dijo, la forma en que sus ojos se posaron en mí, hizo que algo dentro de mí se agitara. No podía quitarme la sensación de que habíamos cruzado a territorio peligroso, pero no sabía cómo detenerlo. A medida que se acercaba la noche, volvimos a entrar y sugerí que volviéramos a pedir la cena. Pero Luke no parecía prestar atención. Su mente parecía estar en otra parte, y no pude evitar preguntarme si él estaba pensando lo mismo que yo. Después de cenar, volvimos a sentarnos en el sofá y pusimos otra película. La habitación estaba tenuemente iluminada, y el suave brillo del televisor era la única fuente de luz. Mientras se reproducía la película, sentí que Luke se movía a mi lado, acercándose hasta que su rodilla casi rozó la mía. La tensión en la habitación era palpable ahora, y podía sentir que mi pulso se aceleraba. Mantuve mis ojos en la televisión, tratando de concentrarme en algo más que la cercanía entre nosotros, pero era imposible ignorarlo. En algún momento, la mano de Luke rozó la mía, y una descarga eléctrica me atravesó. Aparté mi mano instintivamente. Mi corazón se aceleró en mi pecho. «Papá», dijo Luke en voz baja, su voz apenas audible por encima del sonido de la película. No me volví para mirarlo. No pude. Sabía que si lo hacía vería esa misma mirada en sus ojos, la mirada que me había estado persiguiendo todo el día. «Papá», dijo de nuevo, su voz más insistente esta vez. «Necesito decirte algo». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras me preparaba para lo que fuera que estuviera a punto de decir. El aire entre nosotros se sentía espeso, cargado de algo que no estaba preparada para afrontar. «He estado pensando en esto por un tiempo», continuó Luke, en voz baja, casi un susurro. «Y no sé cómo decirlo, pero creo que sabes de lo que estoy hablando». Tragué fuerte. Mi garganta estaba seca cuando finalmente me giré para mirarlo. Sus ojos eran intensos, llenos de una emoción que hizo que mi estómago se retorciera en un nudo. Y entonces sucedió. Antes de darme cuenta, lo besé, aunque sabía que no podía. Estaba mal, muy mal. Sentí que el mundo entero se volvería contra mí al hacer esto. Pero aún así seguimos adelante. Y fuimos incluso más allá de besarnos. Todo pasó, y las emociones recorrieron todo mi cuerpo. Y luego pensé en Mark, mi encantador esposo y padre de Luke. «Tenemos que parar», dije rápidamente con la voz temblorosa. «Luke, no podemos». «Lo sé», interrumpió con la voz llena de emoción. «Sé que está mal, pero no puedo evitar lo que siento. Y creo que tú también lo sientes». Me congelé. Mi mente se aceleró mientras intentaba darle sentido a lo que estaba sucediendo. Este era mi hijo, mi propia carne y sangre. ¿Cómo se habían vuelto las cosas tan torcidas, tan complicadas? No sabía cómo responder. No sabía cómo detener la avalancha de emociones que amenazaban con abrumarme. Antes de que pudiera decir algo más, Luke extendió la mano y colocó suavemente su mano sobre la mía. El toque fue suave, casi vacilante, pero envió una ola de calor a través de mí que no pude ignorar. «Papá», susurró con la voz temblorosa, «no quiero perderte». Las palabras flotaban en el aire, pesadas y asfixiantes. Aparté mi mano rápidamente, levantándome del sofá, con el corazón acelerado. «Necesito pensar», dije, con la voz tensa por la emoción. «No puedo». Luke me miró con los ojos llenos de dolor, pero no dijo nada. Él simplemente asintió. Su expresión era una mezcla de confusión y arrepentimiento. Salí de la habitación,
Mi mente daba vueltas mientras subía las escaleras. Necesitaba poner algo de distancia entre nosotros. No sabía lo que acababa de pasar. No sabía cómo habíamos cruzado a un territorio tan peligroso. Lo único que sabía era que las cosas entre nosotros habían cambiado. Y no sabía cómo arreglarlo. Apenas dormí esa noche. Mi mente seguía repitiendo todo lo que había sucedido. Las palabras de Luke, el toque de su mano sobre la mía, la mirada en sus ojos, y además, la sensación de su gentil cosa dentro de mí. Era como una tormenta de emociones que no podía evitar. No lo controlaba, y por mucho que intentara apartarlo, no me dejaba en paz. Antes salió el sol. Me sentí más cansado que cuando me acosté. Me arrastré escaleras abajo, con la esperanza de evitar encuentros incómodos con Luke. Pero tan pronto como entré a la cocina, allí estaba él, ya sentado a la mesa con una taza de café en la mano. «Buenos días», dijo en voz baja, mirándome. «Buenos días», respondí con la voz tensa mientras agarraba una taza y me servía un poco de café. La tensión entre nosotros era intensa y no sabía cómo manejarla. No me había preparado para esto. ¿Cómo podría? Esto no era algo que un padre debería tener que afrontar con su hijo. Nos sentamos en silencio por un rato. El único sonido en la habitación procedía del suave tintineo de nuestras tazas sobre la mesa. Podía sentir los ojos de Luke sobre mí, observándome, esperando que dijera algo, pero no supe qué decir. ¿Cómo se suponía que debía responder a lo que había sucedido anoche? ¿Cómo podría explicar lo que estaba sintiendo cuando ni yo mismo lo entendía del todo? Finalmente, Luke rompió el silencio. «Acerca de anoche», comenzó, con voz vacilante. Me puse rígido, preparándome para la conversación que había estado temiendo. «Luke, no deberíamos...» «Lo sé», interrumpió mirando su café. «Sé que estuvo mal, yo solo... no sé por qué me siento así. Es confuso y lo he estado pensando durante mucho tiempo. No quise hacer las cosas raras, pero no podía seguir fingiendo que todo era normal». Tragué fuerte. Mi mente se aceleró mientras intentaba descubrir cómo manejar esto. Luke era mi hijo y yo tenía que ser el padre aquí. Tenía que aclarar las cosas por muy complicadas que se hubieran vuelto. Luke me miró con expresión conflictiva. «Sé que está mal, pero no puedo evitar lo que siento. Y no creo que tú tampoco puedas». Sus palabras me golpearon fuerte y por un momento no supe cómo responder. Tenía razón. Había algo entre nosotros. Algo tácito que se había estado gestando durante más tiempo del que quería admitir. Pero eso no significaba que pudiéramos actuar en consecuencia. Eso no hizo que todo estuviera bien. «Tenemos que parar», dije con la voz ligeramente temblorosa. «Esto no puede ir más lejos». Luke asintió lentamente, con los ojos llenos de arrepentimiento. «No quiero perderte, papá. No quiero que esto arruine todo». «No me perderás», le aseguré, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. «Pero necesitamos establecer límites. Necesitamos descubrir cómo superar esto». Luke no dijo nada después de eso, y el silencio en la habitación se volvió insoportable. Me levanté de la mesa, necesitando algo de espacio para aclarar mi cabeza. «Voy a salir a caminar», dije rápidamente, tomando mi chaqueta del respaldo de la silla. «Solo necesito pensar». Luke asintió. Su expresión era ilegible mientras me dirigía hacia la puerta. Salí, y el aire fresco de la mañana me golpeó la cara mientras caminaba por la calle. Mis pensamientos eran un lío, y por mucho que intentaba darle sentido a todo, no podía. ¿Cómo habíamos llegado aquí? ¿Cómo se habían vuelto las cosas tan complicadas entre nosotros? No era así como se suponía que debía ser. Luke era mi hijo, mi carne y sangre, y aún así no podía negar los sentimientos que se habían despertado entre nosotros. Caminé sin rumbo, durante lo que parecieron horas, tratando de aclarar mi cabeza, pero los pensamientos no desaparecían. Seguí pensando en la noche anterior, en la forma en que Luke me había mirado, en la forma en que su mano se había detenido en la mía. No estaba bien, pero no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Cuando regresé a casa, ya era tarde y estaba mental y emocionalmente exhausto. Entré, casi esperando encontrar a Luke esperándome, pero la casa estaba en silencio. No estaba a la vista por ninguna parte. Subí a mi habitación, me desplomé en la cama y miré al techo. Mi mente todavía estaba acelerada y no sabía cómo detenerla. Unas horas más tarde, escuché un golpe en la puerta. ¿Papá? La voz de Luke era suave, vacilante. No respondí de inmediato. No estaba seguro de estar listo para enfrentarlo todavía, pero después de un momento, me senté y grité. «¡Adelante!».
Luke entró en la habitación, con expresión insegura mientras permanecía cerca de la puerta. ¿Podemos hablar? Asentí, indicándole que se sentara. Dudó un momento antes de sentarse en el borde de la cama, manteniendo una distancia segura entre nosotros. La tensión seguía ahí, espesa y pesada, pero ahora había algo más, algo frágil, algo vulnerable. Lo siento, dijo Luke en voz baja, con la voz llena de arrepentimiento. No quise hacer las cosas raras entre nosotros. Yo simplemente no sé cómo lidiar con estos sentimientos. Lo miré. Mi corazón dolía por la confusión y el dolor que vi en sus ojos. Esto no fue fácil para ninguno de nosotros, pero sabía que teníamos que encontrar una manera de superarlo. Tuvimos que hacerlo. Yo también lo siento, dije. Mi voz apenas era más que un susurro. Debería haber manejado mejor las cosas, pero no podemos permitir que esto se interponga entre nosotros. Necesitamos seguir adelante. Luke asintió lentamente, aunque pude ver la tristeza en sus ojos. No quiero perder lo que tenemos, papá. No lo harás, prometí. Hubo un largo silencio. El aire entre nosotros estaba cargado de emociones no expresadas, pero sabía que ambos lo estábamos intentando, ambos luchando por descubrir cómo superar lo que había sucedido. Finalmente, Luke se puso de pie, con los hombros caídos en señal de derrota. Creo que mañana volveré a la escuela, dijo en voz baja. Necesito algo de espacio para aclarar mi cabeza. Asentí, entendiendo completamente. Probablemente sea una buena idea. Luke me dio una pequeña y triste sonrisa antes de girarse para salir de la habitación. Lo vi irse, con el corazón pesado por el peso de todo lo que había sucedido entre nosotros. Esa noche, me quedé en la cama, mirando al techo, con mis pensamientos todavía acelerados. No sabía cómo seguir adelante desde aquí. No sabía cómo arreglar lo que se había roto entre nosotros, pero sabía que teníamos que intentarlo. A la mañana siguiente, Luke empacó sus cosas en silencio. La atmósfera entre nosotros todavía era tensa, pero no tan insoportable como lo había sido la noche anterior. Lo ayudé a llevar sus maletas al auto y por un momento nos quedamos allí en silencio, sin que ninguno de los dos supiera qué decir. «Cuídate», dije finalmente, con voz suave. «Tú también», respondió Luke, su voz igual de tranquila. Nos quedamos allí un momento más. El silencio se extendió entre nosotros, antes de que Luke finalmente subiera al auto. Lo vi alejarse. La distancia entre nosotros crecía con cada segundo que pasaba. Mientras regresaba a la casa, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, culpa. Todo se arremolinaba de tal manera que me dolía el pecho. Sabía que habíamos hecho lo correcto al poner cierta distancia entre nosotros, pero eso no lo hizo más fácil. Durante los días siguientes intenté volver a mi rutina, pero ya no era lo mismo. La casa se sentía más vacía sin Luke, y me encontré pensando en él más de lo que debería. Quería creer que la distancia ayudaría, que nos daría a ambos el espacio que necesitábamos para ordenar nuestros sentimientos. Pero en el fondo, sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no se podía deshacer. Los días posteriores a la partida de Luke fueron tranquilos, demasiado tranquilos. El vacío de la casa parecía extenderse para siempre, cada habitación llena de ecos de conversaciones que alguna vez habían sido tan normales, pero que ahora parecían distantes y extrañas. Seguí intentando volver a mi rutina habitual, trabajo, quehaceres, cualquier cosa para distraerme. Pero el recuerdo de lo que había sucedido entre Luke y yo persistía como una sombra. Cada vez que me sentaba a relajarme, sentía que esa tensión familiar volvía a aparecer, recordándome que algo entre nosotros había cambiado, tal vez de forma permanente. Pensé en llamarlo para ver cómo estaba, pero cada vez que cogía mi teléfono, me detenía. No estaba seguro de si quería hablar, ni siquiera estaba segura de qué diría si contestaba. Pasó una semana y luego otra. No habíamos hablado desde que Luke se fue, y el silencio entre nosotros me estaba carcomiendo. Tenía que saber cómo estaba, si estaba bien, y si nosotros estábamos bien. Entonces, una noche, después de caminar por la casa durante lo que parecieron horas, cogí el teléfono y marqué su número. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando la línea sonó una vez, luego 2 veces. Finalmente, Luke contestó. «Hola, papá», dijo. Su voz sonaba más tranquila de lo habitual, casi vacilante. «Hola, Luke», respondí, tratando de mantener mi tono casual, a pesar de que la tensión en mi voz era imposible de ocultar.
¿Cómo estás? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y pude escuchar a Luke suspirar suavemente. Estoy bien, simplemente ocupado con la escuela. ¿Tú? Lo mismo, dije. Aunque ambos sabíamos que eso no era cierto. Yo solo quería comprobarlo. Realmente no hemos hablado desde que te fuiste. Lo sé, dijo Luke en voz baja. Yo también he estado pensando en todo. Mi corazón se apretó ante sus palabras y tragué saliva, tratando de reprimir las emociones que amenazaban con salir a la superficie. Sí, he estado pensando mucho en ello. Hubo otro largo silencio, y pude sentir el peso de todo lo que no habíamos dicho entre nosotros presionando mi pecho. Quería preguntarle cómo se sentía, saber si todavía estaba luchando con las mismas emociones confusas que casi nos habían separado. Pero no sabía cómo preguntar. No sabía si debería preguntar. Finalmente, Luke volvió a hablar, esta vez con voz más suave. Es difícil, papá. Pensé que algo de espacio ayudaría, pero no fue así. Todavía siento todo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, y cerré los ojos, respirando profundamente mientras intentaba estabilizarme. Luke, dije con cuidado, no sé cómo hacer que esto sea más fácil para ninguno de los dos, pero no podemos volver a lo que pasó. No podemos permitir que esto nos destruya. Lo sé, respondió, con la voz llena de frustración. Sé que está mal, pero no es tan simple. He estado tratando de resolverlo, tratando de alejarlo, pero no puedo. Y sé que tú también lo sientes. No respondí de inmediato. Mi mente se aceleró mientras intentaba darle sentido a lo que estaba diciendo. No estaba equivocado. Había sentido algo profundo y peligroso que amenazaba con desmoronar todo lo que habíamos construido como padre e hijo. Pero sin importar lo que sintiera, sabía que no podía dejar que eso me controlara. No podía permitir que eso arruinara a nuestra familia. Tenemos que seguir adelante, Luke, dije, con la voz más firme ahora. Sea lo que sintamos, no podemos dejar que nos controle. Eres mi hijo y te amo, pero necesitamos límites. Luke no respondió y pude sentir el peso de su silencio a través del teléfono. Sabía que esto no era lo que quería oír, pero era la verdad. No había otro camino a seguir. Lo sé, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Simplemente no sé cómo seguir adelante. Lo resolveremos, prometí, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. Va a llevar tiempo, pero lo superaremos. La conversación terminó poco después, y me senté en la sala de estar, mirando mi teléfono, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero la tensión entre nosotros no iba a desaparecer de la noche a la mañana, y el camino por delante todavía parecía largo e incierto. Durante las siguientes semanas, Luke y yo mantuvimos el contacto, pero las conversaciones fueron breves y tensas, como si ambos intentáramos fingir que todo estaba bien, cuando ambos sabíamos que no lo estaba. Extrañaba cómo solían ser las cosas, la relación fácil y despreocupada que alguna vez tuvimos, pero era difícil imaginar volver a eso ahora. Una noche, unos meses después de nuestra última conversación, oí que llamaban a la puerta. Cuando la abrí, Luke estaba allí de pie, luciendo un poco mayor, un poco más cansado de lo que recordaba. «Oye», dijo con una pequeña sonrisa, aunque había algo vacilante en su voz. «Oye», respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. «¿Estás en casa durante el fin de semana?» «Sí, necesitaba alejarme un poco del campus», dijo, dejando caer su bolso junto a la puerta. «Espero que esté bien». «Por supuesto que está bien», dije rápidamente, aunque podía sentir que la vieja tensión volvía a aparecer. Quería verlo, pero no estaba segura de estar lista para lidiar con todo lo que no se había dicho entre nosotros. Pasamos la primera parte de la tarde poniéndonos al día, hablando sobre la escuela y el trabajo, las cosas habituales. Pero incluso cuando volvimos a nuestro antiguo ritmo, la tensión persistía bajo la superficie, como un zumbido silencioso que ninguno de nosotros podía ignorar. Después de cenar, nos sentamos en la sala de estar, con la televisión encendida silenciosamente de fondo. Podía sentir los ojos de Luke sobre mí, de la misma manera que los había sentido hace meses, y mi corazón comenzó a acelerarse. Esto era peligroso. Estábamos volviendo a caer en viejos patrones, y sabía que no podíamos permitir que eso volviera a suceder. «Necesitamos hablar», dijo Luke de repente,
rompiendo el silencio. Me volví para mirarlo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Acerca de nosotros, dijo con voz firme pero llena de emoción. Sobre lo que ha estado pasando entre nosotros. Tragué fuerte y mi pulso se aceleró mientras me preparaba para la conversación que había estado evitando durante tanto tiempo. Luke, ya hemos hablado de esto. Acordamos que sé lo que acordamos, interrumpió, con la voz ligeramente temblorosa. Pero no es tan fácil. Pensé que con algo de espacio desaparecería. Pero no es así. Y no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no es así. Lo miré. Mi mente se aceleró mientras intentaba descubrir cómo responder. Sabía que tenía razón. Las cosas no estaban bien. Habíamos estado evitando la verdad durante demasiado tiempo y estaba empezando a carcomernos. No sé qué quieres que diga, dije en voz baja. Tampoco puedo cambiar lo que siento, pero no puedo permitir que esos sentimientos destruyan a nuestra familia. Los ojos de Luke se suavizaron y pude ver el dolor y la confusión escritos en todo su rostro. No te estoy pidiendo que destruyas nada, papá. Yo solo no sé cómo lidiar con esto. Yo tampoco, admití con la voz temblorosa, pero no podemos cruzar esa línea. Pase lo que pase, no podemos. Luke miró hacia abajo, sus manos jugueteando en su regazo. ¿Y si ya lo hemos hecho? Las palabras me provocaron un escalofrío y, por un momento, no supe cómo responder. ¿Ya habíamos cruzado esa línea? Quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Ya habíamos ido demasiado lejos. Me levanté. Necesitaba poner algo de distancia entre nosotros. Creo que deberías volver a la escuela, dije con la voz tensa. Necesitamos más tiempo separados. No podemos seguir haciendo esto. Luke me miró con los ojos llenos de dolor. ¿Es eso realmente lo que quieres? Es lo que necesitamos, dije con firmeza, aunque sentí que las palabras me estaban destrozando. Necesitamos espacio, Luke. Esto no es saludable para ninguno de nosotros. Hubo un largo silencio y pude sentir el peso de su mirada sobre mí, mientras me giraba para salir de la habitación. No miré atrás. No pude. Si lo hiciera, no estaba seguro de poder evitar cruzar esa línea en la que ambos habíamos estado tambaleándose durante demasiado tiempo. Me quedé en mi habitación después de decirle a Luke que se fuera, apoyándome en la puerta mientras intentaba calmar mi corazón acelerado. Sabía que habíamos llegado al borde de algo peligroso, algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar, pero tampoco podía soportar la idea de perderlo. Era mi hijo y, a pesar de todo lo que había pasado, lo amaba más que a nada. Ese amor era lo que hacía que todo fuera tan confuso, tan difícil de navegar. Escuché movimiento abajo. Luke recogiendo sus cosas, preparándose para irse. Cada sonido era un recordatorio de lo que se estaba desmoronando entre nosotros. Quería bajar corriendo, detenerlo, decirle que se quedara. ¿Pero qué diría yo? Que de alguna manera podríamos fingir que nada de esto había sucedido, que podríamos volver a ser el padre y el hijo que una vez fuimos. Era mentira y en el fondo lo sabía. Me senté en el borde de mi cama con la cabeza entre las manos, escuchando mientras la puerta principal se cerraba. Lucas se había ido. Pensé que sentiría alivio, pero en lugar de eso, sentí un profundo vacío, como si una parte de mí acabara de salir por la puerta con él. Los días que siguieron fueron más difíciles de lo que esperaba. Me dediqué a trabajar, haciendo todo lo que pude para distraerme del desastre en el que se había convertido mi vida. Pero no importa lo ocupado que intentaba permanecer, mi mente siempre volvía a Luke, preguntándome qué estaba haciendo, cómo se las arreglaba, si me odiaba por alejarlo. No habíamos hablado desde que se fue esa noche. Me dije a mí mismo que era lo mejor, que ambos necesitábamos tiempo para ordenar nuestras emociones, pero el silencio entre nosotros era insoportable. Todos los días esperaba a que sonara el teléfono, un mensaje de texto, cualquier cosa que me dijera que Luke estaba bien, pero nunca llegó. Una noche, unas semanas después de que Luke se fuera, estaba sentada en el sofá mirando fijamente la televisión cuando sonó mi teléfono. Mi corazón dio un vuelco cuando lo agarré, esperando que fuera Luke. No lo fue. Era un mensaje de mi marido, Mark. Regresaba temprano a casa de su viaje de negocios.
algo acerca de que el proyecto concluiría antes de lo esperado. Mi estómago se retorció con una extraña mezcla de emociones. Alivio de que estaría pronto en casa, y miedo al pensar en lo que tendría que decirle. Había estado evitando pensar en Mark, haciendo a un lado la culpa por lo que había sucedido mientras él estaba fuera. Pero ahora, con su regreso, no podía evitarlo más. ¿Cómo se suponía que iba a explicar lo que había pasado con Luke? ¿Cómo podría siquiera empezar a contarle sobre el complicado lío de sentimientos que se habían despertado en su ausencia? Al día siguiente, Mark llegó a casa. Me saludó con una cálida sonrisa y me abrazó tan pronto como cruzó la puerta. «Te extrañé», murmuró en mi oído. «Yo también te extrañé», dije, aunque mi voz se sentía hueca. Estaba tan consumida por la culpa que apenas podía mirarlo a los ojos. Durante los primeros días, traté de actuar como si todo fuera normal, como si nada hubiera cambiado mientras él estaba fuera, pero podía sentir el peso de lo que escondía presionándome, asfixiándome. Mark sintió que algo andaba mal. Seguía preguntándome si estaba bien, si algo me molestaba, pero yo siempre lo ignoraba y le decía que simplemente estaba cansada o estresada por el trabajo. Pero al final no pude aguantar más. Una noche, después de cenar, me senté frente a él en la mesa de la cocina, y el corazón me latía con fuerza en el pecho, mientras intentaba encontrar las palabras. «Mark», comencé, con la voz temblorosa. «Hay algo que necesito decirte». Levantó la vista de su teléfono con el ceño fruncido por la preocupación. «¿Qué es?». Tragué fuerte. Mi garganta estaba seca mientras intentaba estabilizarme. «Se trata de Luke». Al mencionar el nombre de nuestro hijo, la expresión de Mark pasó de la preocupación a la confusión. ¿Qué pasa con él? Respiré hondo y me temblaron las manos mientras las doblaba sobre mi regazo. Mientras estabas fuera, algo pasó. Algo entre Luke y yo. Los ojos de Mark se abrieron y pude ver la confusión cada vez más profunda en su mirada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Podía sentir mi corazón acelerarse, mi pecho oprimiéndose por el pánico mientras intentaba forzar las palabras. Pero cada vez que lo intentaba, se me atragantaban en la garganta. Eran demasiado pesados para hablar en voz alta. «Luke», me dijo, «siente algo por mí», susurré finalmente, mi voz apenas audible. Y no sé por qué, pero yo también sentí algo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mark se limitó a mirarme, con la expresión congelada en shock e incredulidad. «¿Tú qué?», preguntó finalmente, con la voz tensa por la ira y el dolor. «¿Me estás diciendo que algo pasó entre tú y nuestro hijo?». Sacudí la cabeza rápidamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos. «No, no pasó nada físico», mentí. Lo detuve antes de que pudiera llegar tan lejos. Pero emocionalmente, las cosas se complicaron. Mark se puso de pie abruptamente, pasándose una mano por el cabello mientras caminaba por la habitación, con la mandíbula apretada por la rabia y la confusión. «No entiendo», dijo, con la voz temblorosa. «¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera?». «No era mi intención», grité, con la voz quebrada. No sabía cómo detenerlo. Luke estaba confundido y yo también. Pero yo nunca quise esto, Mark. Te amo y amo a Luke, pero esto es mucho más complicado de lo que jamás imaginé. Mark me miró fijamente, con los ojos llenos de una mezcla de traición e incredulidad. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó con voz fría. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Cómo avanzamos a partir de algo como esto? No lo sé, susurré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No sé cómo solucionar esto, pero no quiero perderte a ti ni a Luke. Yo solo no sé cómo arreglarlo. Hubo un largo silencio. El peso de todo pesaba entre nosotros. Finalmente, Mark sacudió la cabeza y su expresión se endureció. «Necesito algo de tiempo para pensar», dijo en voz baja, girándose para salir de la habitación. «No puedo lidiar con esto ahora». Lo vi alejarse. Mi pecho dolía por la culpa y el arrepentimiento. Lo había destrozado todo y no sabía cómo recoger los pedazos. Los siguientes días fueron borrosos. Mark se quedó en casa, pero apenas hablamos. La tensión entre nosotros era insoportable y en cada momento parecía que estábamos a punto de separarnos. Quería hablar con él, explicarle todo,
pero no sabía cómo, y no estaba seguro de si quería escucharlo. Entonces, una tarde, Luke apareció en la casa, sin previo aviso. Estaba en la cocina cuando escuché que se abría la puerta principal, y mi corazón se hundió cuando lo vi parado allí, luciendo nervioso e inseguro. «Papá», dijo en voz baja entrando. «¿Podemos hablar?». Dudé, mirando hacia la sala donde estaba sentado Mark. Todavía no se había fijado en Luke. «Luke, ahora no es un buen momento», susurré, con la voz temblorosa. «Tu padre está aquí», y le dije. Le conté todo. Los ojos de Luke se abrieron en estado de shock. «¿Le dijiste?». «Tenía que hacerlo», dije con la voz quebrada. No podía seguir mintiéndole. En ese momento, Mark salió al pasillo y su expresión se oscureció cuando vio a Luke parado allí. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Mark con voz fría. Luke tragó saliva y nos miró a los dos. Quería hablar. Sé que me equivoqué y sé que las cosas se han salido de control, pero no quiero perderlos a ninguno de los dos. Mark lo miró fijamente, con la mandíbula apretada con fuerza. «Deberías irte». «Mark, espera», supliqué dando un paso adelante. «No podemos simplemente ignorar esto. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando. Necesitamos resolver esto juntos». Mark sacudió la cabeza, su voz llena de ira y dolor. «No hay nada que resolver. Ustedes dos cruzaron una línea y no sé si alguna vez podré perdonarlos por eso». Luke parecía devastado, con los ojos llenos de culpa y arrepentimiento. «Lo siento, papá. No era mi intención que sucediera nada de esto». Mark no respondió. Su expresión era ilegible cuando se giró y salió de la habitación, dejándonos a Luke y a mí allí, de pie, en silencio. Me volví hacia Luke, con el corazón apesadumbrado por el peso de todo lo que había sucedido. «Necesitamos darle tiempo», dije en voz baja. «Está sufriendo y ambos debemos descubrir cómo seguir adelante». Luke asintió, con los ojos llenos de tristeza. «No sé si podremos». «Yo tampoco», susurré, con lágrimas brotando de mis ojos. «Pero tenemos que intentarlo». A medida que pasaban los días, Mark y yo nos mantuvimos distantes, apenas hablando. Luke regresó a la escuela, pero las cosas estaban lejos de resolverse. La tensión entre todos persistió, como una tormenta esperando a estallar. No sabía qué le deparaba el futuro a nuestra familia, pero sí sabía una cosa con certeza: nunca volveríamos a ser los mismos.